Nathan Reed siempre había sido un hombre de pocos focos. Mientras que muchos empresarios gustaban de ostentar sus logros, él prefería observar desde la distancia, asegurándose de que su cafetería, la Bean Haven, fuera más que un simple punto de venta de café, sino un refugio. Creada desde cero con esfuerzo y atención a los detalles, la cafetería se convirtió rápidamente en un espacio acogedor, donde los clientes regresaban no solo por el café artesanal impecable, sino por la sensación de pertenencia. A pesar de haber delegado la administración a gerentes competentes, Nathan mantenía un hábito inusual: visitar el lugar disfrazado de cliente común. Se sentaba en un rincón discreto, escuchaba las conversaciones, observaba expresiones y notaba matices que jamás serían reflejados en hojas de cálculo o reuniones. Aquella tarde fría de noviembre, Nathan sintió un desconcierto distinto en el ambiente. El aroma del café recién hecho y del pan caliente parecía el mismo. Los clientes mantenían su bullicio habitual, pero algo andaba mal. Sus ojos se posaron en Emily, una de las atendientes más esforzadas de la cafetería. Siempre atenta y sonriente, ahora apenas podía disimular el nudo en la garganta. Sus dedos temblaban levemente al preparar un pedido y su mirada evitaba cualquier contacto directo con el gerente, Gordon, un hombre alto, de expresión rígida y postura dominante. Nathan observó cuando Gordon se acercó diciendo algo tan bajo que los clientes no pudieron oírlo. El efecto fue inmediato. Emily se encogió, mordiendo el labio, mientras forzaba un «Sí, señor». Nathan frunció el ceño. Algo estaba ocurriendo y necesitaba descubrir qué. Nathan permaneció en su rincón, fingiendo estar absorto en el café frente a él, pero cada detalle de lo que sucedía en la barra era registrado con precisión. Notó cómo Emily se encogía cada vez que Gordon pasaba cerca, cómo su postura se volvía tensa al escuchar su nombre, y cómo sus ojos recorrían el ambiente en busca de una ruta de escape cada vez que el gerente se acercaba. Nathan sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Y aquello no era solo incomodidad con un jefe exigente, era algo más profundo, una inquietud que parecía estar grabada en los músculos de Emily. El gerente, por otro lado, ostentaba un aire de autoridad forzada, como si estuviera constantemente probando hasta dónde podía llegar. No necesitaba gritar ni hacer escándalos para ejercer control. Su dominio estaba en los gestos calculados, en las palabras dichas en el tono justo para que nadie más las oyera. Eso requería práctica, lo que significaba que aquello no era un incidente aislado. Nathan sintió el peso de la constatación. Nunca había tenido grandes problemas con la gestión de la cafetería, confiando en los informes y reuniones periódicas para mantenerse al tanto del equipo. Pero ahora, ante sus propios ojos, veía algo que nunca había sido registrado en números. Un ambiente tóxico, enmascarado por la rutina. Necesitaba más pruebas antes de actuar. Sin llamar la atención, terminó su café y salió del establecimiento. Pero no se dirigió a su casa. Fue directo a la oficina donde se encontraban los archivos administrativos y las cámaras de seguridad. Pasó las siguientes horas revisando imágenes de los últimos meses, enfocándose en las interacciones entre Gordon y Emily. Lo que encontró fue aún peor de lo que imaginaba. Gordon parecía tener un patrón de comportamiento, un ciclo que comenzaba con exigencias excesivas y luego evolucionaba hacia intimidaciones sutiles. La manera en que se posicionaba demasiado cerca, cómo bloqueaba el camino de Emily sin motivo aparente, cómo la obligaba a justificar cada error, incluso los más triviales, mientras que los demás empleados no eran sometidos al mismo rigor. Había miradas demasiado fijas, toques innecesarios al señalar algo en la barra, conversaciones en las que Emily terminaba mirando hacia abajo. La línea entre la exigencia profesional y el acoso ya se había cruzado hace mucho tiempo.
Nathan cerró la pantalla del ordenador y se recostó en la silla, sintiendo el peso de las pruebas que acababa de reunir. Ya no quedaban dudas. Lo que ocurría dentro de la Bean Haven iba en contra de todo en lo que él creía y luchaba por construir. El ambiente acogedor que tanto valoraba era solo una fachada para aquellos que no necesitaban lidiar diariamente con Gordon. Emily estaba atrapada en una situación que, de no ser interrumpida, podría empeorar con el tiempo. Nathan sabía que no bastaba con despedir a Gordon en silencio y seguir adelante. Tenía que hacerlo de la manera correcta, asegurándose de que el impacto se hiciera sentir. Además, era necesario restaurar la confianza de Emily y de los demás empleados. Muchos debían haber percibido el comportamiento del gerente, pero no hicieron nada, ya fuera por miedo, por conveniencia o por pensar que aquello era simplemente su forma de ser. Pero a partir de ese momento, Nathan dejaría claro que ese tipo de conducta no tenía cabida allí. Respiró hondo antes de tomar el teléfono y llamar a la cafetería. Su voz era calma, pero cargada de firmeza. Solicitó hablar con Gordon y cuando el gerente atendió, Nathan le informó que pasaría por allí esa noche para una reunión urgente. No dio detalles, no explicó el motivo. Solo dijo que esperaba que todos los empleados estuvieran presentes. Gordon dudó por un instante antes de aceptar y Nathan notó el desconcierto en su voz. Probablemente sospechaba que algo estaba mal, pero aún se sentía seguro en su posición. Ese era el problema de personas como él. Siempre creían que nunca serían descubiertas. Con la llamada terminada, Nathan se preparó para la noche que cambiaría la Bean Haven para siempre. La noche llegó y el ambiente en la Bean Haven era diferente. La cafetería ya había cerrado para los clientes, pero los empleados permanecían en su interior, reunidos alrededor de la barra, conversando en tonos bajos. El clima estaba cargado de tensión. Emily, aunque intentaba mantenerse ocupada organizando tazas y limpiando la máquina de café, no podía ocultar su mirada inquieta. Su estómago se revolvía. Desde que Gordon anunció la reunión repentina, un mal presentimiento la había acompañado. No se dieron explicaciones, solo se había dicho que el dueño de la cafetería quería hablar con todos. Ella temía que fuese algo malo, un cambio que pudiera perjudicarles, tal vez incluso un despido. Pero lo que más la preocupaba era la posibilidad de que Gordon hubiera descubierto algo y estuviera a punto de convertirla en un blanco aún mayor. Al fin y al cabo, él siempre encontraba la manera de transformar cualquier situación a su favor. Nathan entró en el local con pasos firmes, pero sin prisa. Su mirada recorrió la sala y encontró a cada uno de los empleados. Percibió la inquietud en Emily, la expectación en los rostros de los demás y la excesiva confianza en la postura de Gordon, quien estaba apoyado en la barra con los brazos cruzados. El gerente forzó una sonrisa al ver a Nathan, fingiendo sorpresa. «Señor Reed, qué honor tenerlo aquí esta noche. No sabía que aún insistía en estas reuniones». El tono era condescendiente, casi desafiante. Pero Nathan no se dejó afectar. Avanzó unos pasos y se detuvo justo en el centro del grupo. «Siempre he insistido en seguir de cerca lo que ocurre aquí», respondió, con voz controlada pero cargada de intención. El silencio se apoderó del ambiente. Emily miró a Nathan, confundida. Algo estaba pasando, algo grande, y ella no sabía si debía temer o finalmente respirar aliviada. Nathan no perdió tiempo. Sin rodeos, colocó una memoria USB sobre la barra y miró directamente a Gordon. «En esta cafetería, el respeto y la seguridad vienen antes que cualquier cosa. Pero he descubierto que alguien aquí ha abusado de la confianza que se le otorgó». El silencio se volvió pesado. Los empleados se miraron entre sí, inquietos. Gordon permaneció inmóvil, pero Nathan notó la tensión sutil en sus hombros. «He pasado las últimas horas analizando las cámaras de seguridad y revisando registros.
Vi cosas que no deberían suceder en ningún ambiente laboral, mucho menos en un lugar como este. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Acoso, intimidación, abuso psicológico. Eso no es liderazgo, eso es un comportamiento inaceptable. El impacto fue inmediato. Emily contuvo la respiración, sus ojos bien abiertos fijos en Nathan. Por primera vez, alguien pronunciaba en voz alta aquello que ella temía siquiera pensar. Gordon soltó una risa, un sonido corto y forzado. Con todo el respeto, señor Reed, creo que debe haber algún error. Su voz mantenía un tono controlado, pero había un leve temblor en el intento de parecer confiado. Soy exigente con el equipo, sí, pero nunca he hecho nada más que lo necesario para mantener el estándar de esta cafetería. Miró a su alrededor, buscando apoyo en los demás empleados, pero solo encontró expresiones incómodas. Nadie lo defendía. Su poder sobre ellos se estaba desmoronando ante sus ojos. Nathan mantuvo la compostura. Las imágenes hablan por sí mismas, Gordon. Y lo que es más importante, las miradas a tu alrededor dicen aún más. Gesticuló levemente hacia los empleados, quienes permanecían en silencio. Algunos bajaron la cabeza, mientras otros mantenían los brazos cruzados, encerrándose en sí mismos. Solo Emily mantuvo la mirada fija en él, como si intentara comprender si aquello era realmente cierto. Por primera vez, Gordon se dio cuenta de que estaba solo. Nathan ya no tenía paciencia para los juegos de Gordon. Tomó la memoria USB y la colocó nuevamente sobre la barra, esta vez con firmeza. Estás despedido, con efecto inmediato. Tus acciones no concuerdan con lo que este lugar representa. El silencio en la cafetería se volvió aún más denso. Por un momento, Gordon solo parpadeó como si no hubiera comprendido lo que acababa de oír. Luego, soltó una risa incrédula. ¿Despedido? ¿Por qué? ¿Porque fui un jefe exigente? ¿Realmente vas a tomar una decisión así basada en malentendidos? Nathan no titubeó. No son malentendidos, son hechos, y tú lo sabes. Su voz era calma, pero cargada de una autoridad que no dejaba espacio para discusión. Recoge tus cosas y vete, ahora. El impacto de sus palabras fue como un golpe definitivo. Gordon miró a su alrededor, buscando algún tipo de apoyo, pero encontró solo rostros serios. Su arrogancia se desvaneció en segundos. El gerente permaneció inmóvil por un momento, quizás esperando que alguien interviniera en su defensa, pero nadie lo hizo. Emily, quien siempre había temido su reacción, ahora lo encaraba sin apartar la mirada. Había algo distinto en su postura, un peso que empezaba a disiparse. Cuando Gordon finalmente recogió sus cosas y salió, la cafetería permaneció en silencio por largos segundos. Luego, como si se hubiera roto un hechizo, los empleados comenzaron a moverse nuevamente, intercambiando miradas inciertas, intentando comprender lo que aquello significaba para ellos. Emily, sin embargo, permaneció inmóvil. Sus manos seguían temblando, pero por primera vez en meses no era de miedo. Era como si su cuerpo estuviera procesando lo que acababa de suceder, como si la amenaza constante que la había acosado hubiera desaparecido en un instante. Miró a Nathan, y algo en su mirada parecía preguntar, ¿y ahora? Nathan observó a su alrededor y notó que el equipo aún procesaba lo ocurrido. No quería que ese momento se tratase únicamente de la caída de Gordon, sino de la reconstrucción de un ambiente seguro para todos. Con un tono firme, pero acogedor, se dirigió a los empleados. Debí haberme percatado de esto antes. Confié en que la gestión se estaba llevando a cabo correctamente y fallé en asegurar que ustedes tuvieran un ambiente respetuoso y seguro. Hizo una pausa, observando los rostros frente a él. Algunos empleados parecían aliviados, otros aún se mostraban recelosos, como si no supieran qué esperar de ahora en adelante. Eso cambia ahora. Quiero que sepan que mi puerta está siempre abierta.
Ninguna preocupación será ignorada. Si algo o alguien los hace sentir inseguros de nuevo, hablen conmigo o con cualquier persona de confianza dentro de esta empresa. La cafetería no era solo un negocio para él, era un lugar que debía acoger, no oprimir. Emily escuchó cada palabra, pero aún con Gordon fuera, algo dentro de ella seguía encadenado. El miedo no desaparecía tan fácilmente. Durante meses había vivido bajo la tensión de estar siempre un paso atrás, de medir sus palabras, de encogerse cada vez que Gordon se acercaba. Ahora, con él fuera, debería sentirse libre, pero lo único que sentía era un extraño vacío, como si estuviera esperando otro golpe, otra mirada de reproche, otra humillación velada. Era irracional, lo sabía. Pero el miedo era así, no se disolvía solo porque el peligro hubiera pasado. Quería creer en las palabras de Nathan, quería creer que las cosas realmente cambiarían, pero una parte de ella aún dudaba. No es que no confiara en él, sino que aún no confiaba plenamente en sí misma. Nathan sabía que las palabras no eran suficientes. Podía prometer cambios, podía garantizar que ese ambiente nunca volvería a ser hostil para nadie, pero solo el tiempo diría si sus acciones marcarían la diferencia. Y él estaba dispuesto a actuar. En los días siguientes hizo cuestión de pasar más tiempo en la Bean Haven, no solo como dueño, sino como parte del equipo. Ayudaba en la barra, conversaba con los clientes, observaba a los empleados en su rutina diaria. Poco a poco se dio cuenta de que el ambiente realmente estaba cambiando. Las conversaciones parecían menos tensas, los empleados más relajados. El miedo latente que impregnaba el ambiente había disminuido. Pero también notó algo. Emily seguía aferrada al pasado. Incluso sin Gordon, ella aún dudaba al hablar con los superiores. Aún se encogía levemente cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Era como si estuviera esperando que, en cualquier momento, todo volviera a ser como antes. También notó la presencia más constante de Nathan, y eso la hizo reflexionar. Nunca imaginó que el dueño de la cafetería se preocuparía tanto. Era fácil pensar que estaría contento solo con el despido de Gordon y seguiría con su vida, pero no. Él estaba allí, poniéndose manos a la obra, demostrando que su preocupación no era solo fachada. Eso la hizo sentir un poco más segura, pero al mismo tiempo despertó en ella una inquietud. La cafetería podía haber cambiado, los empleados podían estar más tranquilos, pero ¿sería eso suficiente para ella? ¿O el problema no residía ya en el ambiente, sino en ella misma? Por primera vez, Emily consideró algo que nunca se le había ocurrido. Tal vez era hora de seguir adelante, no por miedo ni por huida, sino porque quizás había algo más allá de esa cafetería esperándola. La decisión de dejar la Bean Haven no fue fácil para Emily. Aquella cafetería había sido su refugio y al mismo tiempo su prisión. Fue allí donde creció, donde aprendió a valerse por sí misma, donde forjó amistades y también donde sufrió en silencio durante tanto tiempo. Ahora, con Gordon fuera, tenía una oportunidad real de recomenzar allí. Pero algo en su interior le decía que quedarse no era suficiente. Necesitaba desafiarse a sí misma, demostrar que no era solo una superviviente de esa situación, sino alguien capaz de dar el siguiente paso. Aquella tarde, tras terminar su turno, Emily respiró hondo y se acercó a Nathan, quien estaba sentado en un rincón de la cafetería revisando algunos documentos. Él levantó la mirada tan pronto como la vio acercarse, como si ya supiera lo que estaba por venir. «Quería hablar contigo sobre algo», comenzó ella, vacilante pero decidida. Nathan cerró la carpeta frente a él y le brindó toda su atención. Emily se mordió el labio por un instante antes de soltar las palabras de una vez. «Creo que es hora de que siga adelante». Nathan observó su rostro, buscando señales de duda, pero lo único que encontró fue una certeza serena.
No trató de convencerla de lo contrario, ni le ofreció un aumento o una nueva posición para que se quedara. En cambio, asintió lentamente, con una pequeña sonrisa. Imaginaba que llegaría este momento. Su voz no denotaba decepción, solo comprensión. Has pasado por mucho aquí, y quedarse no significa sanar. A veces, la mejor manera de avanzar es realmente recomenzar. Emily sintió un nudo en la garganta, pero era diferente a todos los que había sentido antes. Por primera vez, no era miedo. Era la emoción de darse cuenta de que alguien realmente la veía y entendía. El día de la despedida, la Bean Haven parecía diferente. El aroma del café era el mismo. Los clientes iban y venían como siempre, pero para Emily todo tenía un nuevo peso. Su uniforme, que durante tanto tiempo había representado un ciclo de miedo e incertidumbre, ahora era solo un trozo de tela que doblaba por última vez. Cada rincón de la cafetería llevaba una memoria, algunas buenas, otras dolorosas, pero todas parte de quien ella se había convertido. Cuando los compañeros se reunieron para despedirse, notó algo sorprendente. Ya no sentía miedo. Por primera vez, miraba a todos sin necesidad de encogerse, sin el temor de equivocarse o de ser humillada. Había conquistado algo que antes parecía imposible, su libertad, no solo de Gordon, sino de la versión asustada de sí misma que él ayudó a moldear. Nathan observó mientras Emily salía por la puerta, con la mochila al hombro, su rostro sereno y decidido. No era una fuga. Era un nuevo comienzo. Él sabía que, al fin y al cabo, la Bean Haven no estaba hecha solo de café, muebles acogedores o una estética bien pensada. Lo que hacía especial a ese lugar eran las personas que pasaban por allí, que crecían, cambiaban y encontraban un pedazo de sí mismas en ese ambiente. Emily se iba más fuerte, y él tenía la certeza de que seguiría un camino prometedor. En cuanto a él, había aprendido una valiosa lección. Un negocio solo tiene valor real cuando quienes lo integran son respetados y protegidos. Con una última mirada hacia la puerta, Nathan se permitió una pequeña sonrisa. La Bean Haven continuaría, pero ahora con una esencia más genuina que nunca.